Hola, bienvenido a usted que nos sintoniza a través de live en TikTok o simplemente lo está viendo a través de nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, que nos esté escuchando en Spotify, a través de Cubo Radio Podcast. Y muchísimas gracias por acompañarnos en otra ocasión en Otaku Podcast, acá donde le dejamos una recomendación de anime semanal. Hola Lee, ¿cómo está? Hola, bienvenidos a Otaku Podcast, como dijo Karen, ¿no? ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo la trata la semana? Con calor, Lee. O sea, agosto nos ha pegado donde más nos duele los horrible, ¿no? Sí, horrible. sí. Sin embargo, pese al calor, me siento contento porque tenía una maceta de unas rosas por ahí y estaba un poco preocupado porque no habían reventado, creo que así se dice, y me lo había regalado una prima, entonces estaba preocupado. Hace poco reventó una roja y reventó precisamente ayer en la mañana, entre ayer y hoy, una de color anaranjado, ¿no? Entonces yo estaba así como, me gustan mucho las plantas, pero desconocía que en una misma maceta podían salir rosas de diferentes colores, ¿no? Así que ahí estamos, pese a que el clima está así y las plantas pueden florecer, pues los invito a ustedes a que le pongan buena actitud y buena cara, ¿no? a la vida y a este clima, ¿no? Al final una sola vida es, ¿verdad? Sí, pero ya se viene bienvenidos. septiembre y va a llover y Primero después Dios, nos vamos a estar primero quejando. Bienvenidos Así a Otaku Podcast, ¿no? Sí. Gracias por acompañarnos en esta media hora. Le traemos una recomendación que usted no se la imagina. Bueno, a mí ya me lo habían recomendado como 4 o 5 veces, pero por el hecho de tener muchos capítulos, yo creo que no me había animado a verla, pero ahora dije, no, Brutal. esta serie la tenemos que comentar en Otaku Podcast sí o sí, y empecé a darle con todo a verla. Brutal, ¿no? Desde el primer capítulo enganchadísima, ya tenía la Karen viendo. Sí, Karen, no sé si tiene, antes de decirles cuál es el anime que vamos a abordar hoy, pues algún comentario que nos hayan hecho posterior al en vivo en alguna plataforma para saludarlo y para agradecer o hacer algún comentario extra por ahí. Sí, recuerde que como Cubo Radio Podcast siempre estamos pendientes de las interacciones que se generan en las diferentes redes sociales y que, o sea, a nosotros nos encanta que usted comparta, le dé like, comente nuestros videos. Y esta vez vamos a saludar a Jonathan Esaú Pérez. Él nos comentaba en Facebook, nos dejaba ahí una reseña y él se ve que es un gracias, sabedor, Jonathan, gracias. Así que este podcast es para usted. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y pues nada, o sea... No, gracias, Jonathan, por el comentario, ¿no? Creo que más adelante seguramente nos quedará tiempo de ver como Bloodsea, The Last Vampire, creo que se llama. Sí. Y respondiendo a tu comentario, pues el podcast de nosotros, obviamente, el objetivo es atraer más personas, ¿no? al mundo anime. No somos obviamente los más especialistas, pero en la medida de lo posible tratamos de abordarlo de la mejor manera el anime. Gracias por tu comentario y por la recomendación, ¿no? Ya algunos amigos que saben mucho de anime me habían dicho de eso, ¿no? De que había una secuela previa a Bloodsea, pero quedamos pendientes. Y igual si nos puedes recomendar otro para que lo podamos ver, porque pues nosotros tratamos de ir viendo como la mayor cantidad de podcasts, de animes, perdón, que podemos, y tan solo tenemos entre media hora y 45 minutos para abordarlo, por tanto se nos hacía difícil como seguir toda la secuela, todo, ¿no? sí, Cubrir todo. O sea, pero igual gracias, así que se ve que sabes bastante, y pues si nos puedes recomendar otro por ahí en cualquier plataforma te lo agradeceremos, y si lo puedes compartir no estaría de más, ¿no? Igual algún día, muy probablemente, si nos recomiendas alguno, te podemos invitar por ahí, ¿verdad? Y nos pudieras acompañar. Con nosotros, claro. Me parecería sería un placer para nosotros. Perfecto que nuestro público interactuara de manera face to face Claro. con nosotros en este estudio de Cubo Radio Podcast, que es excelentísimo. Entonces, le damos de lleno. Bueno, antes de darles cuál es, siga por favor a Cubo Radio en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. Facebook, Spotify. Y comparta y coméntenos, por favor. No solo, obviamente, Otaku Podcast, sino todos los programas que tenemos. Y pues, antes de dar inicio, quizás me gustaría saludar personalmente a nuestros patrocinadores: Chéveres 2x1, Yellow Place, Chef Carlita Ruiz, Fiesta Kids, Expresa, La Café, y Shiplin Show. También a ellos, por favor, los invito a que les den like a sus plataformas, ¿no? Que interactúen con todos y que interactúen con ellos en cualquier momento. Ellos tienen promociones, tienen muchas actividades, y en cualquier momento a lo mejor usted necesita un servicio de los que ellos brindan, ¿no? Así que
¿Cuál recomendación traemos hoy, Karen? Cowboy Bebop. Así que así en grande, en grande. O sea, no sé si ahí están viendo la pantalla. Creo que sí. Es lo una de vemos. sus portadas, o sea. Cowboy Bebop. De hecho, pueden escuchar al fondo, ¿no? Una de sus. Una de las canciones, me parece que es una de las intros con la armónica y lo pueden escuchar por ahí. Bien, Karen, empecemos pues desmenuzando un poco esto. Dígame a qué género, o porque pertenece a varios géneros, ¿no? ¿Cuál de todos esos géneros le llamó más la atención, al que corresponde, al que pertenece, o cuál cree que representa más el anime? Ahí nos podríamos meter en algún problema si yo defino a Cowboy Bebop o lo encierro dentro de un género. O sea, eso sería un problemazal. ¿no? Porque, o sea, antes de generalizar, quiero decir que Cowboy Bebop es una serie que juega con los géneros, que va de Correcto. género cinematográfico. O sea, en el primer capítulo probablemente su temática, su narrativa tenga un género en específico. Vemos el segundo y usted dice, ¿qué pasó acá? O sea, Correcto. que no me estaba hablando de a cómo me vienen a salir con mafiosos acá. Entonces, Sí. pero o sea, el punto es que Cowboy Bebop juega con diferentes géneros y en una de sus frases decía que es el anime que define el género, o sea, que hay un género que se llama Cowboy Bebop, así, así con esa fuerza lo Correcto. dice. Y uno de sus géneros es western, space opera, drama, ciencia ficción, que es mafia, había... Neo-Noir también. Sí, exacto. Pero sobre todo la trama se desenvuelve en western y en ciencia ficción, ¿no? Ciencia. Bueno, de hecho, Acción. de hecho a mí, yo la recomendación la vi en Twitter y me animé, ¿no? a verlo. Y la música, ¿no? que utiliza Cowboy Bebop, perdón, me llamó la atención desde el inicio y me atrapó mucho, ¿no? Me atrapa la forma en que presentan ese género de de Neo-Noir, porque es como el nuevo cine negro, ¿no? Porque toma obviamente algunas referencias de ellos. La primera escena, de hecho, es una gran referencia de ellos, ¿no? En blanco y negro, que ya va proyectando un poco la personalidad de Spike, ¿verdad? A lo largo del anime. Además, es una especie de escena de amor no correspondido, la primera escena, entonces es bien atrapante, ¿no? Es bien atrapante, sí, porque es bien interesante. Pero bueno, entonces, bueno, y el western me gusta mucho. De hecho, me había visto una serie, y por cierto, al anime no técnicamente se le denomina serie de anime, así que pues cuando utilicemos la palabra serie, discúlpenos, ¿no? Para sonar un poquito más cultos. Más cultos, sí. Me vi una serie de anime que vos no te lo podés creer, que la recomendación la encontré en Otaku Podcast, ahí en Chivo Radio Podcast. No, ahí háganos la publicidad con sus amigos y nosotros encantadísimos. Había una serie estadounidense que se llama... se me olvidó, pero es de western, se llama, tiene que ver con cowboys, y me parece, a mí personalmente siempre me ha gustado las historias como de vaqueros y de cosas por el estilo así, ¿no? En ese sentido, pues, no sé si empezamos un poco con la trama o usted tiene algo que decirnos acerca de alguno de los géneros, otra característica de los géneros, tal vez, que le parezca atractiva. Es que... como atractiva, si el anime en sí es una bestialidad, ¿no? Si usted no se lo ha visto, probablemente se va a quedar como de qué están hablando, porque están demasiado, ¿qué? Sumergidos, demasiado contentos, sí, ahora. Pero como se lo tiene que empezar a ver. Mire, empezamos con la definición de personajes para que las personas agarren un poquito de contexto, y claro, empecemos por el personaje principal, que es Spike. ¿Qué? ¿Como cuántos años tendrá Spike? No me había puesto a pensar hasta ese momento. No lo pensé de esa forma, pero Spike, de hecho, es una persona compleja, ¿no? Es bastante complejo porque es muy solitario, pese a que tiene amigos, es muy solitario. Además de ello, es una persona muy antipática. No. Es antipático. De hecho, dice Qué rara su percepción el día de hoy. De hecho, dice que detesta a las mujeres, a los niños y a los perros. Es alguien antipático. Y parece muy, en primera instancia, parece alguien muy de conveniencia, porque incluso a Jet, me voy a saltar al otro personaje, incluso a Jet, que es como su mejor amigo, no lo quiere tampoco. A cada rato le da como muestras de desprecio y de que no lo aprecia, pero siempre vuelve donde él, ¿no? Porque además Jet es alguien muy leal, ¿verdad?
Yo siento que esa es la manera en que él muestra cariño. No es que sea antipático, así expresa él el cariño, como poniendo esa barrera. Spike. Pero sí, Spike, es como yo lo sentí amable, bondadoso, capaz de ver lo bueno ¿En serio? en las otras personas. Yo. No, está bien, está bien. Él probablemente se compadece de él mismo, de su pasado, se tiene un poquito de pena. Entonces esa pena le inspira a pensar que las personas sí pueden lograr lo que él no pudo, a pensar que las personas tienen eso bueno que a él le falta para ¿Qué? poder ser feliz. Creería yo que lo ve usted como alguien bondadoso porque es que es complejo, ¿no? Bueno, sigamos con los personajes y después los conversamos un poco, ¿no? El otro personaje es Jet, la otra personaje es Fade, Ed y Aang, ¿no? En cuanto a Jet, bueno, en cuanto a Spike, quien es el personaje principal, que por cierto, el director de Cowboy Bebop es Shinichiro Watanabe. Shinichiro Watanabe, quien es el director del anime, pertenecía a un estudio, ¿no? O a un colectivo que tenía un seudónimo que se llama Hajime Yatate, y él fue el director, ¿verdad? Es curioso, este anime me llama mucho la atención, al menos para mí esto fue nuevo. Me llama la atención porque primero existió el anime, los 26 volúmenes o capítulos, perdón, o sesiones más bien dicho, perdón, porque en Cowboy Bebop son sesiones, ya les voy a decir por qué son sesiones, pero tiene 26 sesiones y posterior a eso se hizo el manga. Son 3 volúmenes de manga, ¿no? Eso fue curioso, primero sale el anime y después los Lo interesante de la creación del manga es que Shinichiro, el director de la serie anime, empezó la producción. ¿Sí? Porque la banda sonora, o sea, ¿cómo se llama? Seat Bells, o sea, por su música. Su música de esta banda lo inspiró a él a crear todo ese universo ¿Cuándo se inspiró el anime? ¿En qué? 2071 es. En 2071. Entonces, él escuchando música dijo, me parece ese concepto y pues a darle. En 2071 y se supone que en 2022 había sucedido todo como la catástrofe en el universo y ellos empiezan a buscar lugares donde vivir porque la Tierra como que termina, ¿no? Pero bueno, volviendo a los personajes, Spike, para mí, bueno, ya ven, para Karen era alguien muy bondadoso, para mí era alguien antipático que tenía como ciertos resentimientos, ¿no? con la vida porque la vida no le había sonreído en el área que él quería que le sonriera, que pues es el amor y usted lo va a ver más adelante, ¿no? En cuanto a Jet, ¿qué tiene que decirnos, Karen? No me gusta su cocina. primero no me gusta su cocina. No hay pisto. El primer episodio llama a Spike para decirle que hizo un estofado de... olvidé el nombre. De cordero, de jengibre, creo. De jengibre. O sea, el jengibre es una plantita, claro, según yo, ¿verdad? Y le dice Spike, esto no es estofado de jengibre porque no tiene jengibre. Y le dice, sí es estofado de jengibre, pero yo no tenía jengibre. Y eso es un elemento muy, muy fundamental, porque ellos, a pesar de tener una nave y andar en el espacio, vida que cualquiera quisiera, no tienen los recursos económicos suficientes como para darse la vida de lujo. Correcto. Y es por eso que ellos son cazarrecompensas. Pero yo siento que la trama del anime no gira alrededor del dinero. No, gira. Lo que pasa es que el dinero es un elemento cinematográfico que hacen solamente para proyectarnos la pobre personalidad de Spike. Pero ¿quién nos saluda por ahí, perdón? Nadie. Jennifer Jennifer, hola. nos decía saluditos. Hola Jenny, ¿qué tal? Mucho gusto. Ella siempre está al pendiente y me dice, mandame el nombre para leerme el resumen. Y yo, ¿cómo el resumen? Mira, no, Jennifer, tiene que verlo. Eso es pecado. Este anime es una brutalidad. De hecho, se lo he recomendado a algunos compañeros, amigos docentes, ¿no? Sí. Y lo están por ver para después comentarlo. Después viene Faye, que por cierto Faye es una mujer, en el anime, ¿no? Una mujer muy guapa, pero que en realidad tiene entre 58 y 65 años, pero no se ve así, obviamente, porque en un incidente que tuvo en su pasado, la congelaron y pues la reviven años después, como que ha olvidado todo. Y quien la revive la hace asumir una deuda que ella no tiene ni siquiera, que era de él, pero entonces ella en eso de esa deuda lo que anda haciendo por la vida es huyendo, se encuentra con estos cazarrecompensas y dice, aquí hay dinero, aquí puedo estafarme a estos y pagar mis deudas, ¿no? Mal, a mal sombra de árbol se arregló Face. O sea, ellos son los más pobres de los pobres. O sea, son trabajadores, pero yo creo que ninguno, o sea, como 2 o 3 veces se logran llevar la recompensa de haber capturado al tipo malo, porque o se les muere o se les va. Y pues la pobre Fate, o sea, al principio
la única fuerza que ella tiene para seguir viviendo es querer recordar su pasado. Conocer Además, su pasado. además de los otros que están todos atorados en el pasado, todos traumados, el hecho de la vida ya no tiene sentido, si yo no hago lo que quiero en él, lo que no pude hacer en el pasado. Faith no es como de querer más encontrar su quién fue, su nombre, incluso el nombre de Faith o Valentine, de la persona que lo despertó. O sea, yo creo que es un personaje bastante fuerte, a pesar, o sea, siendo una mujer que despierta en un mundo totalmente diferente después de 58 años de estar criogenizada, viene y dice, no, o sea, primero tengo que saber quién soy, segundo tengo que pagarle la deuda al señor que me despertó y que supongo que no estaba hablando de muy pocos drones. Que en realidad no sabe ella que la deuda es de alguien más, porque la lavan el cerebro y cree que es de ella, ¿no? Ajá, sí. De ahí los otros personajes son Ed y Ain. Ed es una niña que en realidad visualmente parece niño, pero es una genio de la informática, es una hacker de hecho. Y después está Ain, que es un perrito, el corgi, que es una especie de experimento de unos científicos y millonarios por ahí, y que resulta ser que es más inteligente que la raza humana, ¿no? Allí acabamos de tocar algunos temas ya abordando la temática, ¿no? Y abordando... Ya metió todos los personajes y nos dijo cómo se introducieron. Ya abordando la temática sobre la que trata el anime y sobre la razón de ser, ¿no? La parte como profunda y la parte interesante del anime. Ya Karen mencionaba que el pasado, ¿no? Es un anime muy interesante porque trata temas sobre el existencialismo, el pasado, la soledad y el futuro, ¿no? Es un anime de 1998, apenas en pleno Mundial de Francia 98, ¿no? Cuando queda campeón Zinedine Zidane, para los que les gusta el fútbol. Yo tenía alrededor de 10 años para ese entonces. Es un anime que ya por ejemplo, saca objetos o aparatos que nosotros recientemente estamos viendo para que usted pueda jugar videojuegos en 3D, ¿no? O en realidad virtual, perdón. De hecho, hay una escena en la cual Ed se pone ese artefacto para jugar, los lentes de realidad virtual, y la otra persona que se los da está botando en un basurero controles de Nintendo, de PlayStation 1, como dando, de hecho, es una herramienta cinematográfica esa, ¿no? Dando a entender, hay que dejar el pasado y adecuarse al presente, ¿no? Claro, en el anime vemos el mundo totalmente diferente, o sea, es que el pasado, siempre estamos aferrados y siempre estamos pensando en el futuro y no vivimos el presente, y eso es lo que nos marca el anime, o sea. Exacto, es un anime de verdad por muchos críticos y por muchos especialistas como bien visto, ¿no? En el sentido de que cinematográficamente tiene muchas herramientas, ¿no? Demasiadas. Por ejemplo, es un anime futurista, sin embargo, muchas escenas del anime se llevan a cabo en ciudades, donde las personas no manejan naves, sino que manejan carros de 1970, de 1980, haciéndonos hincapié en el pasado, ¿no? Que incluso a la humanidad es difícil para la humanidad es difícil dejar el pasado, ¿no? Y en cuanto al existencialismo, pues se pregunta, hay preguntas existenciales, ¿no? Como ¿qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? Si no puedo estar con el amor de mi vida o con quien para mí fue el amor de mi vida, ¿qué sentido tiene seguir conociendo personas? Porque, por ejemplo, Faye se enamora de Spike y se lo deja ver de forma no muy clara en algunos episodios. Para las mujeres sí fue clara, para los hombres eso no es muy clara, pero me parece que en el último sí es muy claro, en el último sí es muy claro, pero Spike me parece que no, él quiere perseguir su pasado, ¿no? Entonces es muy dramático el anime en ese sentido porque nos deja ver cómo el pasado puede destruir tu presente y tu futuro, ¿no? Al menos en el caso de Spike. Bueno, no es por hacerles spoilers. Si usted no ha visto el anime, ahorita sáltese unos 30 segundos, pero los únicos que abandonan la nave es el Corgi y Ed. Porque los otros, el pasado literalmente los consumió, los apretó, hizo lo que quiso con ellos y los desechó. Los demás lo dejan, pero los que mejor asimilan o los que mejor muestran el hecho de que no tener ninguna atadura hacia el pasado te hace llevar bien, son Ed y Ain, ¿no? Ellos se bajan de la nave y solo es un simple yoga. El niño de hecho, y se tomaron perro. El tiempo para despedirse, ¿no? Sí. Fueron a ver a todos de lejos y les pone bye bye y una carita feliz y se van. Doloroso que un miembro de los B-Bots, ¿no? Yo bastante me encariñé con el Corgi.
Con el perrito. Con el perrito, ajá, con olvido el Aang, nombre. Aang. Y el otro es Ed. Ed. De hecho, hay otra escena del anime muy interesante cuando Ed conoce al papá, en la cual el papá le dice, hija, no sé qué, y habla con ella, y cae un nuevo meteoro porque él se encarga de hacer mapas, ¿no? De cómo el mundo va cambiando, y le importa poco, él se va. Ahí es una muestra clara, claro, este es el extremo, pero es una muestra clara de cómo nosotros debemos de dejar el pasado, ¿no? Para seguir hacia adelante, ¿va? Pero, bueno, además del por qué es un gran anime, porque cinematográficamente está muy bien estructurado. De hecho, hay quienes dicen que el primer capítulo se lo tuvieron que volver a ver después de haber visto todo, porque, eso sí, cuando usted lo empieza a ver, va a notar que no tiene secuencia los capítulos, porque me parece que cuenta la historia de cada uno bastante por separado, ¿no? Sí, sí. Muy parecido a algunas películas como Inglourious Bastard, por ejemplo, Es cierto. o Los Ocho Más Odiados, que al final no desencadenan una misma historia y al final usted termina de comprenderlo. Pero dejando eso de lado, es muy bien visto porque cinematográficamente, por ejemplo, en el primer capítulo ya deja entrever que es una serie, que es una serie de anime muy oscura, Sí. muy dramática, porque enfocan el zapato de Spike y hay muchos cigarrillos alrededor de él, lo cual da una connotación de que él ha estado mucho tiempo ahí. Tiene un ramo de rosas. Que no en su puede mano. dejar de fumar. Tiene un ramo de rosas. Eso tiene, Sí, eso tiene una connotación cinematográfica. Tiene un ramo de rosas, deja caer una y bueno, al final esa rosa se empieza a llenar de color. Hay unas pequeñas escenas donde Spike recuerda su pasado porque él pertenecía a un grupo de mafia que se llama el Dragón Rojo, el cual quiere dejar por amor y le dice ya, bueno, dejémoslo y te voy a esperar en tal parte. Más adelante uno se da cuenta que esa escena hace referencia a eso y ella nunca llega, ¿no? Marte también, y yo Y más adelante él dice, ¿no? Él dice, encuentra como un brujo y le dice, te vas a encontrar una mujer, le dice, que esa mujer es Faye, pero él no lo logra entender eso y le dice que es posible que muera y le dice, otra vez le dice, ¿cómo así? Le dice, ya una mujer me mató una vez, le dice. Es una metáfora bien interesante la que utiliza. Chale, Rosa. Pero además de todo eso, es muy atractivo para ciertas generaciones el anime porque, por ejemplo, tiene los nombres de algunos capítulos, hacen referencia o conmemoran algunas canciones. Por ejemplo, Toys in the Attic, que es de Aerosmith, Bohemian Rhapsody, obviamente de Queen, y Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, y otra que se llama Hard Luck Woman, que es de Kiss. Entonces hace referencia a muchas bandas icónicas y además de eso, también hay otros capítulos que no hacen referencia a una canción en específico, sino a un género de música. Por ejemplo, hay uno que se llama Asteroid Blues, que hace hincapié al blues, y otro que se llama Jupiter Jazz, ¿no? Eso con respecto a la banda sonora, que creo que el anime y la banda sonora están acá, al igual. Acá no es Sí. que el anime sea más o que... No. Y es que perfecta sintonía, o sea, todas sus piezas bien, jugando en un engranaje perfecto para que a uno lo captive. Una de las partes favoritas del anime para mí fue, visualmente fue hermoso, los carteles del intermedio del anime. Ah, buenísimo. Qué poderoso, o sea, yo he visto anime probablemente desde los 12 años, pero nunca me había topado con un anime que se tomara la molestia de diseñar cada cartelito de su capítulo. Y yo como de, ok, lo parás para ver el escenario, o sea, lo bonito, lo bien diseñado, lo bien elaborado. Y cuando lo parás, te das cuenta que la música te hace falta, lo pones de nuevo a reproducir y esos 5 segundos, te sentís vos que estás en el cielo y más si tenés auriculares porque la música va acá, o sea, si la narrativa creo que el anime solo fueran simples historias de desamor, de lo triste de que fue tu Correcto. pasado, de lo mal que te Exacto. puede ir en este planeta o en el otro, pero es que la banda sonora lo lleva al siguiente nivel, lo ameniza como no tienen una idea y muy probablemente se van a encontrar una canción repetida. Es que, Sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo? De hecho, tienes razón, Karen, ¿no? Eso lo hace como más brillante. De hecho, el anime es bien peculiar, Karen, desde la animación que tienen Sí. los personajes, es una animación muy diferente y también es reconocido como el primer anime que introdujo el mundo anime a Occidente, ¿no? Es decir, a toda América, y por eso es bien visto, ¿no? Porque además conecta mucho con nosotros porque nosotros estamos más acostumbrados a ese tipo de historias, ¿no? De cowboys,
del espacio, tiene referencias de Star Wars, de los De halcones todo galácticos, tipo de referencias. incluso tiene referencia de de los Simpsons, de la primera película de Django, tiene referencia incluso a la pelea de Bruce Lee con Karim Abdul-Jabbar en una película clásica de Bruce Lee. No sé si nos están comentando, Karen, porfis, si nos hace ahí el... Jennifer nos comentaba, la producción no me envía el anime. No, pero te lo estamos diciendo ahorita. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que la producción no le envía el anime, dice. La hemos invitado a que participe de este programa, le hemos dicho con tiempo. Y creo que el miedo a salir en cámara la mata, pero come on, girl. Bien, ¿con qué se identificó más usted, Karen, en el anime? De los temas profundos que aborda, existencialismo, soledad o pasado. Amor y pasado. Amor. Así, aunque suene duro y espero que no vea esto. Pero yo probablemente estoy... ¿Cómo así que no lo vea? ¿Que no lo vea? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? No podemos mencionar nombres acá. Pero yo en algún punto de mi vida llegué a pensar que si no era con ella, ¿para qué? Y probablemente sí quería volver, pero fue como... Cuela, sí soy spy, o sea, estoy dispuesta a negarme oportunidades con Valentine o con Fate. Simplemente porque tengo esos recuerdos del pasado que son bonitos. Ajá. Pero si traigo el pasado a mi presente, probablemente ya no lo vaya a percibir de la misma manera. Ya no va a ser lo mismo. Entonces, así como Ed y el corgi. Eddie Aim. Nos tenemos que ir. Tenemos que salir de este mundo. Tenemos que saber soltar, ¿no? Sí. Fíjese que personalmente, antes de decirle mi postura, voy nuevamente a saludar a nuestros patrocinadores. La verdad es que gracias a ellos es posible que nosotros estemos aquí al aire, ¿no? Y que posteriormente usted nos pueda ver en todas nuestras plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. En los reels de Instagram. En los reels de Instagram. Y comparte y comente, ¿no? También comparte y comente en las plataformas de nuestros patrocinadores. Chéveres 2x1, Yellow Place, Chef Carlita Ruiz, Fiesta Kids, Expresa, La Café y Chipilin Show. Perfecto, así que... Bueno, en cuanto a mí, ¿qué me identifiqué? Sí, tienes razón. En algún momento, a lo mejor por la diferencia de edades que tenemos usted y yo, que es alguito, cuando tenía como su edad, yo con mi primer noviazgo duré 8 años. A lo mejor en aquel momento sí me hubiera identificado con Spike. El corazón se rompe y definitivamente... Y uno le sí. dice, o sea, le dice a alguien que se va a morir y uno viene y le dice, no, yo ya estoy muerto. Sí, no es broma. El amor es un tema bien delicado, es un tema sumamente complejo. Profundo. Y sobre todo que no tenemos educación en él, entonces sí, uno se siente como muerto en vida, ¿no? Sí, claro. Me pasó alrededor de 10 meses quizás para empezarme a sentir más o menos bien después de esa relación y un poco más para poder olvidarla, ¿no? O aquí, dando un poco de mi intimidad, la tuve bloqueada quizás alrededor de unos 7 o 8 años en todas las plataformas hasta que la logré ver en persona. Esperamos que no vea esto. Hoy si lo ve, comente y comparte y dele like. Y después de eso, por mi edad actual, me sentí muy identificado con el pasado. Sí. Hay cosas del pasado que yo no he podido soltar, no relacionadas al amor, sino porque toca el pasado en términos generales. Sí. Cosas del pasado que a lo mejor no hice, que hubiera querido hacer mejor. Y me sentí muy identificado con Spy y dije, no, es momento de soltar esto y darle para adelante porque el tiempo no espera a nadie, ¿va? Sí, claro. Pero, bueno, ¿qué más? En conclusión, si usted se ha sentido identificado con alguno de los personajes de este gran anime de Cowboy Bebop, pues puede comentarnos, puede decirnos cuál fue su parte favorita y puede darnos la recomendación de para el siguiente programa de Otaku Podcast acá en Kibo Radio Podcast. En cuanto a eso de la recomendación, para todos aquellos que nos quieran recomendar un anime, nosotros tenemos que hasta el día sábado para mediodía para recibir cualquier recomendación, ¿no? Sí. Pues porque recuerde que si no lo hemos visto lo tenemos que ver y si ya lo vimos tenemos que volver a retomar un poco sobre él para pues tener como... Fresco todo el conocimiento, ¿no? acerca de él. Y obviamente venir y poder comentarlo de una mejor forma. Así que, pues de mi parte, yo les recomiendo que lo vean, ¿no? Igual tiene muchas referencias, no sé si alguna vez han visto Sin City, por ejemplo, que es una película de cine negro. Se los recomiendo que lo vean porque tiene demasiadas referencias de muchas partes. Y quiero ver algo más. Bueno, en cuanto a los géneros, Space Opera solamente hace referencia al espacio y a peleas en el espacio y el universo en general.
Y no sé, algo más, Karen, que usted les quiera decir a No, nuestros... yo sí lo recomiendo. Si usted es una de las personas de las que no ha visto nunca anime en su vida o no se ha tomado el tiempo para vérselo completo, esta es una hermosa serie para empezar. Yo creo que va a categorizar en uno de mi top 3 de anime favoritos. Ya acá Mire, vivo, acá en mi corazoncito. Y si yo lo digo, es que bueno. En buen salvadoreño, yo solo puedo decir que Shinichiro Watanabe está pero pelado. De hecho, fíjense que al inicio del anime sale sale como una imagen en la cual en inglés dice: deben crear nuevos sueños y películas rompiendo estilos tradicionales. Firma Cowboy Bebop. Bueno, desde ahí ya Shinichiro Watanabe nos dejaba ver que era una bestia él para esto del anime y la cinematografía. Y pues, de mi parte solamente, yo se los recomiendo sobre todo porque que le ponga hincapié a esos temas filosóficos, ¿no? La soledad, el amor, el existencialismo, ¿no? Y el pasado. La verdad es que hay que aprender a soltar y eso está un poco difícil, pero se puede, ¿no? Sí, claro. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 35 minutos de Otaku Podcast. Lo invitamos para que siempre esté pendiente los días jueves en nuestro TikTok Live. Empezamos a las 2 en punto. A veces hacemos 45 minutos o media hora, por ahí rondamos el tiempo, dependiendo del espacio de la cabina. Pero nosotros encantados de que usted pueda interactuar con nosotros. Y la última recomendación de anime en este live es la película Your Name. Así que quién sabe que la próxima, próxima semana nos vengamos no con una serie anime, sino con una película anime. ¿Quién nos lo recomienda, perdón? Jennifer.